Pues seguimos aquí en El Bueno y el Malo, estamos al aire con Pedro Puerta. ¿Qué tal, Pedrito? Buenas noches y gracias por venir. Gracias, Rodrigo, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gusto saludarlo. Tanto tiempo que no lo vemos. ¿Hace cuánto no vemos a Pedro? ¿Del año pasado? No, del año pasado. Estuvo acá con nosotros charlando un poco. Hablamos más de su labor como trabajador en la empresa familiar que de política. Esperemos que hoy... Ahí los muchachos están reunidos en la mesa de Juntos por el Cambio, de la que usted es parte, como uno de los hombres socios fundadores de Activar. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ser candidato o no va a ser candidato? Para arrancar así despacito nomás. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ante todo, perdón. Saludos, ¿qué tal? por lo menos. Sí. No, me parece, a ver... No, porque están esperando algunos diarios que me dijeron, che, preguntarle ya de arranque. Me parece, a ver, siempre fui de los que cree que el nombre es lo último que se pone cuando uno está armando un esquema político. Nosotros desde Juntos por el Cambio, o desde el espacio que en realidad en algún momento tendría que confluir en algo mucho más amplio, a mí me parece que lo que hay que hacer es tratar de sumar cada vez más voces de la oposición y confluir en algo que puede denominarse con un nombre más genérico, tendiente a juntos y no tanto, me parece que hay que mostrar ese sentido de unidad, pero sin embargo vamos a ir como Juntos por el Cambio en las elecciones provinciales, en un acuerdo que bueno, después de varios meses de trabajo y de reuniones se decidió así, se decidió una lista encabezada por la UCR y nosotros vamos a acompañar en lo municipal y en los lugares que le corresponde al partido que me toca dirigir, que es Activar. Así que en ese sentido me parece que la oferta de la oposición es interesante, es lo que decidió el espacio en general y bueno, nosotros vamos a trabajar y a acompañar como corresponde. ¿Está de acuerdo con la forma en que de cómo se acuerdan los lugares en la lista? La verdad, yo siempre lo planteo, a mí me parece que soy de los que cree que el nombre y la lista es lo que menos importa, lo que importa es la convicción y las ganas de armar algo para cambiar la realidad en la que vivimos. A mí me parece que la oposición en Misiones merece una autocrítica muy importante porque convengamos que no es un gobierno que está hace solo 4 años, está hace más de 20 años. Entonces eso quiere decir que hay una falencia de un sector que no ha podido ser lo suficientemente seductor para un electorado. Entonces, cuando vos tenés a un mismo gobierno gobernando todo hace más de 20 años, me parece que algo tenés que cambiar en tu oferta electoral o mostrar algo distinto. Bueno, en estas legislativas hemos logrado un acuerdo interesante porque, así como lo hicimos en octubre del 2019, que trabajamos en conjunto, un sector del peronismo, un sector independiente, un sector del radicalismo y el PRO, me parece que ahora en junio es la primera oportunidad donde vamos a ver de nuevo un frente electoral amplio que puede tener posibilidades de cambiar un poco esa mayoría automática que existe hoy en la legislatura. Creo que se arranca por ahí. Ahora, si me preguntás, lo primero que hay que definir son los nombres de la lista. Me parece que lo primero que hay que definir es, nos juntamos por qué queremos hacer. Y eso fue lo que fuimos haciendo a lo largo de las distintas reuniones. Planteamos un núcleo básico de cuestiones que tenemos en común, coincidimos en muchas cosas, disentimos en muchas otras, pero sin embargo tratamos de aunar energías y esfuerzo y tratar de conformar algo que siga creciendo. Me parece que ese es un poco el esquema que estamos tratando de armar, ¿no? ¿Te parece importante, Pedro, la convocatoria a otros sectores y fundamentalmente a los independientes, lógico, que son una 30%. gran parte del electorado misionero? Es el número que tenemos hoy en cualquier encuesta. Hay un 30% de gente que no quiere ni un color ni otro, que busca otra cosa, pero que quiere participar en política. A mí me tocó en el año 2019 armar sublemas dentro de lo que es mi espacio y la mayoría de los candidatos eran candidatos que nunca habían tenido el ejercicio electoral. No habían ni pasado por la administración pública, vienen del sector privado, son jóvenes, están estudiando, pero se involucran en política porque lo que nosotros no queremos es un poco lo que vos decías al principio, Pablo, que es esto de la famosa autocracia electiva. Sí. Lo que está sucediendo en Misiones sucede en Formosa y no queremos que suceda en la Argentina, por eso vamos a trabajar fuertemente para que en octubre el oficialismo sufra una derrota electoral, porque lo que no queremos es una autocracia electiva. ¿Qué es una autocracia electiva? Es un conjunto de personas que utilizan las herramientas de la democracia para perpetuarse constantemente y quedarse de por vida en el poder.
sucede en Formosa, sucede en esta provincia, sucede en provincias que tienen otro color político. Sucede con la derecha y con la izquierda. No, es independiente de la ideología. Con la izquierda, sí. Es independiente de la ideología. Sucede en la India con Narendra Modi y casi sucede en Estados Unidos con Trump, sucede en Alemania con Angela Merkel. O sea, las autocracias electivas existen. Es un mecanismo que se utiliza mucho en política y que trae como consecuencia una debilidad de la democracia enorme. Perdemos instituciones, porque también manejan los espacios de la oposición. Uno de los desafíos que tienen ustedes es casualmente demostrar a la sociedad que no está manejado por el tipo que maneja el partido que gobierna. Lógico que... Ese es el gran desafío que la sociedad está esperando. Decir, che, loco, ¿qué van a hacer ustedes? Es un principio básico de cualquier y más de una república en la que vivimos. Nosotros tenemos que tener alternancia. Entonces, esa alternancia tiene que existir en la cuestión legislativa y en la cuestión ejecutiva. Vamos a trabajar para que esa alternancia exista, para que en los consejos deliberantes, si no fuera por el frente opositor que va a ir a las urnas en las próximas elecciones, en el 2015 no ibas a tener concejales opositores. Tuvimos que hacer nosotros una presentación judicial, la UCR, el PRO, el partido que me toca comandar a mí, que es Activar, hicimos una presentación judicial y hoy hay bancas opositoras. Si no, no se iba a respetar la Constitución. Entonces, me parece a mí que eso es lo más importante. De hecho, hubo un debate en la Cámara de Diputados, ¿te acordás? En aquel momento que ingresaron 18 legisladores. Lógico, le había pasado a la UCR unos años antes, cuando sucede en el 2015, bueno, un sector de la oposición se plantó, nosotros nos plantamos, a nosotros no nos iban a dejar sin las bancas que le correspondía a la ciudadanía, eso no lo vamos a permitir. Entonces, para mí, por supuesto, es meritorio quienes estén en la lista, el que está primero estará primero porque tiene más votos, es más taquillero, digamos, obviamente la lista es la oferta electoral, es lo que uno va a presentar para elegir ese día de la elección y tiene que ser algo que sirva y que sea atractivo. Sí. Pero la verdad es que los nombres pasan. Entonces, me parece que definir un espacio solamente por los nombres, ver, che, va a ser fulanito, va a ser menganito, todos tienen mérito de estar en una lista electoral. Y creo que eso, Juntos por el Cambio, lo ha sabido demostrar. Hemos sabido presentar sublemas de distintos sectores en muchísimos municipios y hoy tenemos, y a mí me toca en mi partido puntualmente o en mi espacio en Activar, tener concejales que no tenían experiencia electoral, que no habían pasado por ningún cargo en la administración pública, y para mí eso es un orgullo. Sí. Tener gente que no venga de la administración pública me parece espectacular, porque quiere decir que estamos realmente haciendo un refresh. La gente, el refresh tiene que venir de afuera, no de adentro. Además es someter a los pobres, ¿no? Porque uno los invita a participar, llegan a ser concejales, pero en muchos casos le toca ser concejales en la oposición con una sola banca. Claro. En los pueblos chicos son 5-1, 4-1. O sea que le cuesta mucho imponer una agenda. Así que es doble el mérito de aquel que se incorpora a la política y lo hace desde la oposición. No, lógico, sí. Y eso hace a la calidad. No, uno tiene que buscar candidatos que tengan calidad, ¿no? El 7-3 de la gobernación del 2019, que difiere después de las nacionales, obviamente, ¿no? De las fórmulas presidenciales, digo, los volúmenes, porque la renovación salió tercero con sus diputados nacionales. Digo, la gente le perdona más al que está ya atornillado en el poder y le reclamas más a los que están en la oposición. A mí me parece o por ahí lo que vos decís, che, loco, no estamos siendo claros con esto de ser contundentes, de que podemos ir por 3.000 puestos de laburo en términos de administración central, manejar la provincia, cambiar la mirada de lo que es un gobierno, porque un gobierno tiene, cuando vos ves este gobierno hace 20 años, tiene tantos ministerios, direcciones, subdirecciones y demás, tiene un gasto importante, digamos, en el funcionamiento del Estado. No está... Digo, ¿por qué le perdona? Yo tengo esa sensación que cuando vos ves un 7-3, le perdona más al oficialista que al... No, bueno, pero a ver, no está mal que vos tengas eran feos los candidatos. Bueno, son formas de gobernar, digamos. O sea, y vuelvo al tema de la oferta electoral, pero vuelvo también a la cuestión de lo que está en juego. Misiones es una provincia que tiene el grueso de la población en cierta medida dependiente de algún organismo del Estado, muchas veces mal pagado. Entonces me parece que acá la solución no es, hay que gobernar esta provincia para ajustar y para hacer tal o cual cosa. Hay que gobernar esta provincia para que primero la administración pública esté bien pagada. Ese es el primer punto. Al docente hay que pagarle lo que le corresponde, al policía hay que pagarle lo que le corresponde, al empleado municipal hay que pagarle lo que le corresponde. Y eso tiene que salir de lo que recaude un gobierno inteligente, un gobierno que tenga tributos inteligentes. Es algo que vengo y venimos diciendo nosotros de Activar hace mucho tiempo, que tiene que ver con la tributación inteligente. ¿Qué es tributar de manera inteligente? Es no asfixiar al que quiere emprender.
Es no atarlo de pies y manos al que tiene ganas de abrir un negocio, de contratar gente, de generar consumo, de generar ingresos, facilitarle un poco la tarea. Hoy para abrir una empresa en la provincia, la verdad que cuesta un Perú y más. Digamos, cuando uno cruza la frontera esta que han armado entre Misiones y Corrientes, uno se encuentra que del otro lado es más sencillo, que incluso hay un impulso al emprendedor, que incluso existen las ganas de que el emprendedor pueda contratar, pueda tener más empleados, pueda trabajar, pueda salir adelante. Cuando uno le pregunta al empleado municipal cómo está su situación en la vecina provincia de Corrientes, el tipo está bien pagado. Entonces, el problema que tenemos acá es que no pasa por la cantidad, pasa por la calidad de salario que le estamos dando. Nosotros tenemos que, de alguna forma, solucionar ese conflicto. No podemos tener situaciones donde los docentes no reciben lo que tienen que recibir, repito, o sectores municipales o sectores del empleado público no reciben el sueldo que tienen que recibir, o no le va después para la jubilación. O la seguridad, que también es un tema de debate permanente. Y en cuanto a los insumos también. No, y otro problema tiene que ver, no tiene que ver cuando uno es activo económicamente. El problema es cuando uno pasa a la situación pasiva y recibe una jubilación que no tiene nada que ver con lo que estuvo cobrando en su momento de actividad económica, porque gran parte de ese sueldo no sale de un recibo como corresponde, sino que sale de un monotributo. Entonces, eso está mal, eso hay que corregir, y eso es pensar en una provincia de manera inteligente, con tributos inteligentes, con una condición, digamos, económica que sea mejor para todos. Así se sale de la pobreza, si no vamos a seguir en la misma situación que estamos. En lo nacional también, porque esto, por ejemplo, de el pago de la doble indemnización para echar a un empleado, también es una locura, porque nadie quiere contratar a la gente. Entonces, te ponen en situaciones en donde el desempleo va a seguir creciendo, porque cualquier empresario dice, mirá, yo quiero invertir ahora, si a mí después el empleado no anda y no lo puedo echar y le tengo que pagar doble. No, bueno, pero más triste aún es pensar que se resuelve una cuestión de salud que es global frenando la economía. Digamos, o sea, porque el problema del empresariado no fue solamente la doble indemnización, que, puede ser una solución de emergencia, el problema es cerrar la economía. Si mañana te mandan de nuevo 4 semanas a cuarentena estricta como tuvimos en marzo del año pasado, ¿te acordás? Sí, por supuesto. Por eso no nos vimos. ¿Qué es una...? Claro. ¿Qué es eso? ¿Es una medida sana para cuidar la salud de la población o es de control social? No, creo, entiendo... No soy de las teorías conspirativas, ni mucho menos, no pienso en ese sentido. Pienso en los éxitos y los fracasos. A mí me parece que los gobiernos se miden por los éxitos y los fracasos. Una nueva fase 1 o cualquier cosa distinta a la libertad individual o a la libertad de las personas y libertad de circulación es un fracaso más del gobierno. Quiere decir que no vacunaste, no controlaste, no hiciste todo lo que tendrías que haber hecho, no acompañaste a una población que sufrió muchísimo. Hoy vos tenés jóvenes que tienen menos de 40 años que están sufriendo problemas de estrés emocional, problemas de depresión, problemas muy, muy complicados, y eso no es porque se levantó mal de un día para el otro. No. Eso es porque vivieron durante 6 o 8 meses encerrados y nadie le dio una solución. Cuando vos tenés, por ejemplo, una provincia con menos del 1% de la población vacunada con 2 dosis, no podés pensar en generar un proceso de campaña proselitista que va a durar 2 meses y después ir a votar a las urnas, porque lo menos complicado de todo va a ser el acto electoral. Porque el día de las elecciones, perdóname que te interrumpa, el día de las elecciones, el 6 de junio, si se vota el 6 de junio, vamos a ir todos, vamos a mantener la distancia social, vamos a tener el barbijo puesto, vamos a votar en lugares amplios. El problema es el 5, el 4, el 3, el 2, los actos masivos, las reuniones. El problema es los candidatos recorriendo la provincia, juntándose con gente que no son de su núcleo, de su burbuja, como se dice, y eso puede generar en una población que va a tener menos del 10% de la población vacunada, puede generar un problema. Puede generar un problema con la ocupación de camas, lo vemos hoy en la televisión. Yo soy abogado, no soy médico, pero viví la misma pandemia que vivieron más de 40 millones de argentinos y vivimos la misma situación. Y vivimos lo que es cuando el estado de salud entra en crisis. Entonces me parece a mí que cuando vos tenés herramientas para impedir eso, las tenés que utilizar. Una herramienta para impedir eso es pensar que las elecciones provinciales hay que hacerlas en conjunto con las elecciones nacionales. Es lo más lógico, porque las nacionales no las podés cambiar. Ustedes hablaban de la modificación de las PASO al principio. Se requiere de 2/3. Se requiere de cambiar el código electoral. Y todos sabemos la opinión de la Cámara Nacional Electoral y de muchos diputados
en lo que se refiere a reformas electorales en años electorales. No se puede hacer. ¿Puedo decir que no se puede hacer el cambio de la PASO? La política es el arte de lo posible. No voy a decir si se va a hacer o no. No quiero hacer futurología. Simplemente me baso en el conocimiento que tengo. Y el conocimiento que tengo es que a la Cámara Nacional Electoral no le gustan las reformas electorales en año electoral, porque hay mucho trabajo que se viene haciendo. ¿Ustedes creen que votar es solamente ir el día de la elección y poner el voto en la urna? Hay más de un año de preparación, sí, de secretarios electorales, de personal de la Cámara Electoral, de gente que está trabajando en los padrones y demás. Las PASO se tienen que hacer, y las generales, y las generales se tienen que hacer. Ambas elecciones se tienen que hacer en la Argentina. Ahora, hay una de las 3 elecciones que tenemos, provincial, las PASO y las nacionales generales, en donde solamente se requiere la firma de una persona para modificarlo, que es la elección provincial. La elección provincial emana de la Constitución provincial que le da la potestad al gobernador para que modifique la fecha. Es tan sencillo como eso. Eliminamos ¿Vos sugerís llevarla a las PASO? Sugiero que decidan, a mí me parece lo más lógico, octubre, general con general. Sí. Digamos, elección general a diputados nacionales junto con elección general a diputados provinciales y concejales. Sería lo más lógico. Después el tema de la cuestión nacional, si hay que correr las PASO o no. Muchachos, diputados, no asumieron el 1 de enero del 21. La pandemia no empezó el 4 de marzo del 21. La pandemia empezó en el 2020. COVID-19, arrancó en el 19 el tema. Tuvieron todo un año para modificar el calendario. Tuvieron todo un año. Tuvieron todo un año. Entonces, eso es una falta, y entiendo yo, y vuelvo a lo mismo, es una falta de respeto de la famosa clase política al electorado. ¿Por qué tenemos que discutir en año electoral si modificamos la fecha de las PASO? ¿Por qué no hacemos como Paraguay? Que cuando se vio complicada la situación en el 19, dijo, esperen, votemos en octubre del 21. No esperaron a 2 semanas antes para cambiar las fechas. No me parece lógico, y además es una falta de respeto a todo un sector que es la Justicia Nacional Electoral, que está enfocada en que la elección se lleve adelante, porque es algo que lo tenemos que respetar, que está en la Constitución y que es la razón máxima de una democracia, votar. No podemos impedir votar o cambiar la votación. Eso se puede hacer con tiempo, se puede hacer entre gallos y medianoche, porque ya sabemos lo que sucede después. En esa contradicción del 6 de junio, con el cuidate, no vaya a la fiesta clandestina, ser responsable socialmente, hay una fuerte contradicción, porque el gobierno te está convocando a una elección donde va a mover, si el padrón, mal no recuerdo, está entre 870 y 900.000 electores. Sí. Ponerle que vaya el 70%, porque por lo menos encima es obligatorio, o sea, salvo que lo pongas optativo. Pero digo, hacer un voto obligatorio siempre estamos por arriba del 70% de votación. Sí, 600. Vamos a estar arriba de 650.000 personas yendo a votar ese domingo. A ver. Que bueno, en el protocolo lo que han hecho es achicar el número de mesas por establecimientos sería hermoso resolver esto diciendo ¿por qué no votamos con boleta única? ¿Por qué no hacemos elecciones optativas? También. Todo eso sería muy lindo, pero de vuelta estamos en el año electoral. Ese es el trabajo de los legisladores los otros años, no el año electoral. Claro. Nosotros le estamos pagando el sueldo a los legisladores para que cambien esta cosa cuando corresponde. Y con perdón, a ver, esto barre a oficialistas, opositores, independientes, a todos. Digamos, tuvieron todo el 2020 para modificar el tema. ¿Por qué tiene que ser 2 meses antes de la elección? Eso es una falta de respeto al electorado. ¿Se puede hacer un planteo jurídico legal contra el 6 de junio o no? Bueno, ¿qué resuelve la Corte Suprema de la provincia? Lo más importante acá, antes que fue una muestra de debilidades. A mí me enseñaron en la facultad que la mejor solución es la solución extrajudicial. Cuando uno no tiene que... Si uno llegó al tribunal es porque fracasó todo lo demás. Y acá hay muchos mecanismos antes. Uno es el criterio de razonabilidad, digamos. Hay que pensar en el otro. No hay que pensar en se me vence el mandato. Tenemos que pensar un poco en el que tenemos enfrente, en el que tenemos al lado. Tenemos que pensar en el comerciante que no se va a bancar 4 semanas más cerrado. Si a nosotros nos suben la cantidad de casos, no lo decidimos nosotros si cerramos o abrimos. Lo decide un decreto de necesidad y urgencia a nivel nacional. Entonces, ¿qué va a pasar con el restaurante que recién se está recuperando? Con el bar que recién se está recuperando, con la empresa que está recién comenzando a crecer. ¿No sería mejor? Y además incluso en materia electoral le convendría a la provincia votar más adelante, porque va a tener mejores resultados económicos seguramente. A comparativo al 2020 es muy difícil que te vaya peor que el 2020. Si el 2020 estuviste cerrado más de la mitad del año.
Entonces, todos tus números van a ser un poquito mejor. Digo, hasta en materia de campaña le va a servir. No hay me parece que ahí también hay un temor de la provincia en pegarse a lo nacional que no le viene yendo bien. Bueno, pero en el fondo son todo lo mismo, es una autocracia electiva. Eso, a ver, eso es como querer decir, como cuando a mí me dicen, pero vos sos el hijo de Ramón. Y sí, hermano, yo no salí de un zapato, soy el hijo de Ramón, claro, por supuesto. O a él le dicen, vos sos el papá de Pedro. Digamos, decir que el gobierno provincial no tiene nada que ver con el gobierno nacional, me parece una soncera y tratar al electorado de sonso. Y el electorado misionero es muy inteligente. Entonces, pensar que voto antes para separarme de lo nacional, pero después voy y le pido al gobierno nacional que por favor me baje los impuestos, me parece que no tiene lógica. Creo yo que acá hay que dejar de lado todo eso. Esas son chicanas sonzas de la política y hay que pensar en algo un poco más serio. Y algo un poco más serio sería cuidar a la ciudadanía, tener un poco más de cautela en ese sentido y no forzar la máquina. Porque podemos ir, como bien decías Pablo, decir, bueno, a ver, clausuremos todas las fiestas clandestinas. Acá se fundió todo el sector que tiene que ver con la diversión nocturna. Digamos, ¿está mal? ¿Está bien? No lo sé, pero hay un sector que tiene que ver con todas las discotecas y demás que hoy no existe en la provincia, que hoy sufrió mucho en todo el país, quizás en todo el mundo. Digo, ¿el problema son ellos o el problema es cuando nosotros forzamos la máquina? Cuando tenemos la posibilidad, fíjate qué hermosa posibilidad que tiene el gobierno de la provincia de decir, muchachos, paro la pelota. Está complicada la situación. Prendo la tele y veo que cada vez hay más casos. ¿Por qué no votamos en octubre mejor? Les pido 1000 disculpas, la verdad que quería adelantar, pero me parece que lo que corresponde es votar en octubre. Y se terminó el problema. Me parece que es mucho más lógico eso que cualquier otra cosa. Y es más, si requiere el compromiso de la oposición, si quieren no hablamos de las cuestiones nacionales, yo no tengo problema. Prefiero discutir lo provincial. De hecho, Pedro, hubo una presentación pública de Juntos por el Cambio reclamando el tema del cambio de fecha. Nosotros hicimos una presentación y seguimos insistiendo en que esto hay que hacerlo lo más público posible y lo más visible posible para que de alguna forma se entre en razón. Me parece a mí que es lo más lógico. Y vuelvo a repetir, el foco más fuerte de contagio, Pablo, no es el día de la elección. El problema tiene que ver con la movilización, el problema tiene que ver con fulanito que pasa a buscar a menganito en el auto, que le lleva a votar, que esto, que lo otro. No, ahí es donde se puede dar el contagio. Adentro de los autos, lo dice la OMS. Digamos, uno de los requisitos de la OMS, cuando plantea votar durante una pandemia, plantea este tipo de cuestiones. Por favor, asistan, vayan, no sé, acérquense caminando, traten de no ir en un auto con gente que no conocen, traten de mantener la distancia. Y la verdad es que si nosotros no tomamos conciencia de eso y no postergamos esa fecha, vamos a tener una situación más grave aún para la democracia. Podemos llegar a tenerla, quizás no se dan Misiones, no lo sé, pero se viene dando en muchos países, que es la abstención. Hemos tenido procesos electorales durante la pandemia en donde ha votado menos del 40% del electorado. Sí. Entonces eso también es complejo. Sí, hay números muy significativos. Sí. Y a mí, sinceramente, como joven, como una persona que trabajo en la diaria y estoy con gente que algunos ya se han podido vacunar por su edad, otros no tanto y demás, y como político me corresponde, y además como ser humano me corresponde, en este caso, recomendar no asistir a los actos, no asistir a las reuniones, y en lo posible, si uno no puede llegar caminando, y bueno, la abstención es un buen remedio para seguir con buena salud. Si bien el voto es obligatorio, me parece que es muy importante cuidar la salud. Entonces creo yo que eso hay que tratar de comunicarlo de alguna manera. Muy bien. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre. Pedro, muchas placer. Bueno, entramos en un año de mucho debate y conversación, así que seguramente te veremos por acá nuevamente. Yo estoy a disposición, les traje un regalo para bueno, sí. Así que les traje unos barbijos. Nosotros no regalamos nada, ¿viste? Activar. No, bueno. Se dieron cuenta que somos unos barbijos de alguna empresa quiere participar con nosotros para regalarle a los invitados. Ese medio cabezón no me va a entrar. Simón. Pueden afiliarse al partido. Simón y al Fáculo van a entrar. De participar se puede afiliar. Ahí está, Así que en la página... Así, ¿cuál es? Ahí no se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. Y yo se veo cabezón. Tenés que afeitar la barba. Está tan picante ahora porque adelgazaste 2 kilos. Los invito a participar. Lo más lindo que tiene vivir en democracia, y eso es algo que siempre trato de agradecer, es poder participar políticamente. Eso se lo debemos a todos los que lograron que vivamos en una Argentina con democracia, y eso es lo que tenemos que cuidar, lo más importante.
Muy bien. Que así sea. ¿Tenemos lo bueno y lo malo de la semana, García? Sí, lo bueno y lo malo. Ahí no Sacamos sé. el bandercito. ¿Se lee lo bueno y lo malo? Dice, Misiones recaudó 102 millones, estos son números oficiales de un número que dio a conocer hoy el Ministerio de Turismo de la provincia. Semana Santa, fin de semana largo. Habla de 102 millones de pesos que quedaron en el circuito turístico, gastronómico, hotelero y demás, con un gasto promedio por visitante de 2.132 pesos con 40. Gasoleros me andan los muchachos, obviamente por obvias razones. También hay que decir que los precios se han ajustado al consumo interno del turismo. Y vos sabés que, por ejemplo, en familia, hay un numerito que me interesa, en familia salió un 52% de los turistas que registraron. Solo algunos notarios, 5%, los menos. Amigos, 16%. Y parejas, 27%. Bien. Estamos recuperando la familia en la pandemia. ¿Viste? El amor está haciendo una Por vía aérea vino el 20% de turistas, en ómnibus vino el 27% y el 52% vino en automóvil. Otros, me imagino, capata, en bicicleta, en moto, han venido el 1%. Movilidad sustentable, sí. A ver, ¿a dónde fue más la gente? A cabañas, 36%, hoteles el 20%, vivienda de familia o de amigos el 20% y camping un 11%. Así que las cabañas se ve que son la vedette en el turismo interno que se ha despertado. Bueno, lo malo, y nos estamos yendo, dale rapidito. Hoy salió una nota en el Cronista Comercial que ya se había insinuado la semana pasada con esto de que en algún momento se habló, pero después no se profundizó. Dice que los yerbateros podrían perder en su producción. Cuando hablamos de la cadena de producción yerbatera, la industria, el secadero y demás, y toda la industria de la yerba mate, alrededor de 6.000 millones de pesos por falta de mano de obra. En un informe que hizo el diario Cronista Comercial, que seguramente levantó de acuerdo a varios testimonios de empresarios y sindicatos incluso, hablan que productores sostienen que es un problema de hace más de 10 años, lo hemos charlado y debatido muchas veces, y piden que sea compatible el trabajo registrado con el cobro de planos sociales, porque los muchachos cuando van a laburar no quieren. Bueno, le pasó a Mendoza con la vid, pasó en Río Negro con la manzana. Y pasa acá también. Y pasa acá. Es un tema que se resuelve con medidas económicas y también medidas jurídicas institucionales. Inclusive deberían, recién hablamos del trabajo de los legisladores, ¿no? Inclusive deberían autorizar a que trabajen. Tal cual. Los buscados, vamos para los buscados porque ya nos estamos yendo, nos pasamos un poquito, disculpen a la gente del Noti. Los buscados, ¿dónde tengo los buscados? Alfredo Schiavoni, diputado Alfredo Schiavoni quedó entre los buscados. ¿Por qué? Porque dice que quedó muy dolido con algunos movimientos internos que hubo del partido cuando se definían las candidaturas. Él es el presidente de la conducción del PRO en Misiones, sí, de la mesa provincial, no sé cómo se llama ahí, consejo, asamblea. Asamblea. ¿Y cree que de algún momento hubo algunos movimientos internos de gente a quien él consideraba parte de su politburó, digamos, de su conducción? Dice que vio cierto sesgo de traición en lo que fue la elección de candidatos, donde él apostaba a otras figuras del deporte nacional. Bueno, está bien. Muy bien, y el segundo buscado. El segundo buscado es. ¿Quién es? Viviana Rovira. ¿Por qué la buscamos? Se le fracturó la mesa del té canasta. ¿Se le fracturó? La mesa de las mujeres, viste que son funcionarias, la red de mujeres y demás, sí, las mujeres del té canasta. Mi amiga Viviana. ¿Por qué se fracturó? Hija de mi amigo Don Pichón, que paz descanse. ¿Por qué se fracturó? ¿Qué pasó? Se fracturó la mesa. Como la nuestra, ¿viste? Que se rompió la mesa esta y no la podemos arreglar todavía. ¿Por qué se fracturó? Parece que hubo muchos reclamos por el tema de la proyección de candidaturas. Cuando llegan las listas, dice que el mensaje fue: yo no le puedo llevar problemas a Lugo, su señor esposo, vicepresidente de la Cámara, porque ustedes saben cómo es el partido. El partido ha sido muy amplio, dice, en la construcción. El problema también que había muchas candidatas, o hay muchas candidatas. Hay todas que quieren ser candidatas. Hay pocos lugares. Sí, olvidate. Eso pasa en todos lados. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya terminamos, Se fue. Nos vamos, García. Gracias, como siempre, un placer, Pedrito. No, muchas gracias. Seguramente gracias, acá Pedro, el productor te va a ofrecer a compartir la cena. Nos vamos y los esperamos, como siempre, el lunes que viene
aquí en El Bueno y el Malo con toda la información ya oficial de quiénes van a ser los candidatos, por lo menos en los sublemas, porque ya prácticamente y están se ahí, están cerrando todo. Están cerquita. Sí. Que la pasen muy bien, los esperamos el lunes que viene.